Estamos viviendo en el final de los tiempos. Los profetas hebreos anunciaron que, durante los últimos días, los israelíes exiliados por todo el mundo retornarían a la tierra prometida para la construcción o reconstrucción del tercer templo. Según la Biblia, esta reunión de la diáspora judía constituyó una promesa hecha por Moisés al pueblo de Israel y fue animada, entre otros, por los profetas Isaías, Ezequiel y Jeremías. En tiempos del exilio babilónico, Jeremías 29:14 dice, «Y seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arroje, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar». La reunión de los exiliados en la tierra de Israel se convirtió en la idea medular del movimiento sionista y fue el concepto central de la Declaración de Independencia del Estado de Israel en 1948, donde actualmente viven unos 7 millones de judíos provenientes del exilio o descendientes de estos. El libro del Apocalipsis señala que, en el final de los tiempos, la batalla de Armagedón se producirá en el territorio de Israel entre Dios y las naciones del hombre. Aunque la victoria será divina, no queda claro quiénes serán los derrotados. El libro del Apocalipsis, también llamado Revelaciones, es el último texto del Nuevo Testamento y el único de naturaleza profética. Su riqueza de simbolismos ha generado infinidad de interpretaciones sobre sus aserciones, y sin duda, es el libro más controversial de la Biblia cristiana. Ni siquiera hay seguridad sobre su autor. Aunque la Iglesia lo atribuye al apóstol y evangelista Juan, en este vídeo haremos un recuento de algunas de las cosas más enigmáticas y aterradoras del Apocalipsis, un libro que los teólogos y académicos continúan debatiendo sobre su significado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este vídeo. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora, continuemos. Número 1. ¿Por qué construir el tercer templo de Jerusalén? Los judíos han construido 2 templos en Jerusalén. El primero, atribuido al rey Salomón, fue destruido por el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 586 a.C. Tras ser liberados de su cautiverio en Babilonia por el rey persa Aqueménida Ciro II el Grande, los judíos retornaron a Jerusalén y construyeron el segundo templo, o lo reconstruyeron sobre el primero. Este segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, futuro emperador romano. Desde que el segundo templo fue destruido, los judíos han orado para que Dios les conceda la posibilidad de erigir el tercer templo. A pesar de que continúa sin construirse, la idea de un tercer templo es sagrada para el judaísmo, sobre todo para la corriente ortodoxa, como un lugar de culto por realizarse. Número 2. ¿Quién escribió el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito originalmente en griego kinem, la lengua griega que se generalizó en el mundo helénico después de las conquistas de Alejandro Magno. La primera palabra del texto, Apocalipsis, significa revelación, y por eso el libro es llamado indistintamente Apocalipsis y Revelaciones. Es el único libro apocalíptico, es decir, que profetiza devastación y exterminio, canonizado por la Iglesia y la principal obra escatológica cristiana. El autor del libro solo se presenta como Juan. Autores del siglo II, como Papila de Hierápolis, Ireneo de Lión, Justino Mártir, Melitón de Sardes y Clemente de Alejandría, lo identificaron con Juan el Apóstol, el discípulo más joven de Jesús según los Evangelios. Sin embargo, los estudiosos modernos señalan que no existen evidencias que permitan asegurar que el autor fue el apóstol y evangelista, y que todo lo que se puede aseverar es que se trató de un profeta cristiano llamado Juan. Número 3. ¿Quién fue Juan de Patmos? Juan de Patmos, conocido también como Juan el Divino, Juan el Revelador y Juan el Teólogo, es el nombre dado por tradición al autor del Apocalipsis. En el mismo libro, el autor se identifica como Juan y menciona que se encontraba en Patmos, una isla del mar Egeo frente a la costa asiática del Imperio Romano, a la que, según los historiadores bíblicos, eran enviados los desterrados en tiempos de las persecuciones cristianas del emperador Domiciano. Si bien la tradición cristiana le atribuye la autoría del Apocalipsis al apóstol Juan, algunos eruditos y clérigos antiguos reconocen al menos a otro Juan como compañero de Jesús, llamándolo Juan el Presbítero. Muchos eruditos piensan que resultaría extraordinariamente extraño que, de haber sido el apóstol, el autor del Apocalipsis no se hubiera identificado en el libro como el discípulo directo de Jesús.
Se considera que Juan de Patmos estuvo exiliado en la isla a finales del siglo I después de Cristo. Apocalipsis 1:9 dice: Yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Número 4. El Apocalipsis fue de los últimos libros en ser aceptados dentro del canon. El Apocalipsis fue uno de los últimos libros en ser admitidos como parte del canon bíblico cristiano. Incluso todavía, algunas iglesias cristianas lo consideran apócrifo. Los primeros cristianos orientales fueron escépticos respecto al libro, principalmente por su estilo inusual y las dudas sobre su autor. Después de muchos debates sobre la naturaleza del libro, el Decretum Danum, obra atribuida a un erudito anónimo entre los años 519 y 553, incluye al Apocalipsis entre los libros canonizados por el Concilio de Roma del año 382. Su carácter canónico fue ratificado por el Sínodo de Hipona en 393, el Concilio de Cartago en 397 y el Segundo Concilio de Cartago en 419. Más de 1000 años después, volvió a ser ratificado por el Concilio de Florencia en 1442 y el Concilio de Trento en 1546. Número 5. El trono de Dios y los cuatro seres vivientes. El primer capítulo del libro se refiere a cómo Jesucristo comunica revelaciones a Juan a través de visiones proféticas, ordenándole que escriba y organice todo lo que oye y ve, incluyendo sus propias visualizaciones. Se produce la aparición de uno como un hijo de hombre y se revela lo que representan las 7 estrellas y los 7 candeleros. Seguidamente, hay mensajes para las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. En el capítulo 4 aparece el trono de Dios, rodeado de 24 tronos menores con 24 ancianos en ellos. Se presentan los 4 seres vivientes, que son descritos como la visión del carro celestial del profeta Ezequiel. Número 6. Los 7 sellos. En el capítulo 5 se presenta un rollo con 7 sellos, declarándose que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, es el único digno de abrir el rollo. En el capítulo 6 se abren los 7 sellos, y en los primeros 4, aparecen 4 caballos, uno blanco, uno rojo, uno negro y uno pálido, cada caballo con un simbolismo particular. El jinete del cuarto caballo es la muerte y va seguido por Hades. La muerte recibe la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambrunas, con pestes y con las fieras del mundo. En el quinto sello, aparecen las almas de los mártires de la palabra de Dios, y en el sexto se produce un terremoto, las estrellas se caen del cielo, los montes y las islas cambian de lugar, y los supervivientes invocan a las rocas y a los montes para que caigan sobre ellos y se oculten de la ira del Cordero. Número 7. El séptimo sello y las 7 trompetas. En el capítulo 7, 144,000 miembros de las 12 tribus son sellados en sus frentes como siervos de Dios. El capítulo 8 comienza con el séptimo sello y la presentación de las 7 trompetas. 7 ángeles reciben trompetas y un octavo ángel devasta la tierra con fuego y toda clase de calamidades. Los 7 ángeles empiezan a sonar sus trompetas en situaciones trascendentales, de manera similar a como ocurre en el libro del Éxodo cuando Dios abatió 10 plagas sobre los egipcios que mantenían esclavizado al pueblo de Israel. El Apocalipsis se conforma con 7 plagas, pero de una manera mucho más devastadora y amplia, ya que afecta a todo el mundo: fuego, granizo, sangre, montañas incendiadas y estrellas que caen sobre la tierra, matando a 1/3 de sus habitantes o destruyendo 1/3 parte del agua y otros recursos necesarios para la vida. Número 8. Las 7 copas. En el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, las copas son vertidas sobre la tierra. La primera copa trae una llaga maligna y repugnante que acongoja a los seguidores de la bestia. Con la segunda copa, una montaña ardiente cae sobre la tierra, matando a 1/3 de las criaturas marinas y destruyendo a 1/3 de los barcos. Con la tercera trompeta, una estrella ajenjo cae del cielo y envenena 1/3 de las aguas dulces. La cuarta trompeta oscurece la tercera parte de los astros celestes, produciendo oscuridad durante la tercera parte del día. Número 9. Juan se come el pequeño rollo. Después de la sexta trompeta, el capítulo 10 consiste en un interludio llamado El pequeño rollo, en el que aparece un ángel con un pie en la tierra y otro en el mar, sosteniendo un pequeño libro abierto en una de sus manos. A un grito del ángel,
En medio del estruendo de los 7 truenos, se escuchan secretos y misterios que Juan no puede transcribir. Juan recibe la orden de comerse el pequeño rollo, que es dulce de sabor pero amargo en el estómago. También recibe una vara para medir el altar del templo de Dios, así como a los que rindan adoración fuera del templo. La ciudad santa es sojada por las naciones del mundo durante 42 meses. Número 10. Un dragón arrasa la tierra asterisco. En el capítulo 12, una mujer vestida de un manto blanco con el sol a sus espaldas, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, está embarazada de un niño. Un enorme dragón de 7 cabezas coronadas y 10 cuernos arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola y las precipita a la tierra mientras espera que nazca el niño para devorarlo. Sin embargo, tras nacer, el niño es llevado al trono de Dios y la mujer huye al desierto, donde le tienen un lugar preparado para estar 1260 días. Número 11. El número de la bestia. En la profecía, una bestia sale del mar para esparcir dolor y condenación, pero será un segundo engendro que brotará de la tierra. Este segundo monstruo, con 2 cuernos como los de un cordero pero que habla con voz de dragón, es considerado el falso profeta. Esta segunda bestia ordena a la gente que adore a la primera bestia, que ha sido herida hasta que sane. Antes de que la primera bestia marina sane, la segunda bestia de origen terrestre hace que la humanidad adopte la marca de la bestia, el famoso 666, grabado en el cráneo de los protagonistas de algunas películas de terror. Número 12. Las 7 copas. En el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, las 7 copas son vertidas sobre la tierra. La primera copa trae una llaga maligna y repugnante que acongoja a los seguidores de la bestia. Con la segunda copa, una montaña ardiente cae sobre la tierra, matando a 1/3 de las criaturas marinas y destruyendo a 1/3 de los barcos. Con la tercera trompeta, una estrella ajenjo cae del cielo y envenena 1/3 de las aguas dulces. La cuarta trompeta oscurece la tercera parte de los astros celestes, produciendo oscuridad durante la tercera parte del día. Número 13. Tras la sexta copa comienzan los preparativos del Armagedón. Con la cuarta copa, el sol quema la tierra y a muchas personas con su intensidad. La quinta copa arroja una oscuridad total sobre el mundo. La sexta copa seca el Éufrates y comienzan los preparativos para la batalla final del Armagedón entre las fuerzas del bien y el mal. Con la séptima copa se produce una granizada y un gran terremoto, las islas escapan y los montes desaparecen. Según Apocalipsis 16, 17-21, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Número 14. La destrucción de la Nueva Babilonia. En el capítulo 18, se refiere a la destrucción de la Nueva Babilonia, lo que es lamentado por los reyes y sus súbditos. Número 15. Todos los malos terminan en el lago de fuego. En el capítulo 19, una inmensa multitud rinde alabanzas a Dios y se celebra la cena de las bodas del Cordero. El falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Ya en el capítulo 20, Satanás es puesto en cautiverio por 1000 años en el pozo del abismo. Los mártires son resucitados para reinar con Cristo durante 1 milenio. Transcurrido este periodo, Satanás queda en libertad por un poco de tiempo, y después es arrojado al lago de fuego junto al falso profeta y la bestia, donde también son lanzados los malvados después del juicio final, junto con la muerte y el Hades. Número 16. La Nueva Jerusalén. En el capítulo 21, una tierra nueva y un cielo nuevo reemplazarán al mundo antiguo. Cesarán la muerte y el sufrimiento, y Dios vendrá a morar y a reinar en la Nueva Jerusalén, adorada por la humanidad. Esta Nueva Jerusalén es descrita en Apocalipsis 21, 23-27, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el capítulo 22, aparece el árbol y el río de la vida para la sanación de pueblos y naciones, y la maldición del pecado se da por terminada. Cristo anuncia la inminencia de su venida. Número 17. Los 4 jinetes del Apocalipsis.
El capítulo 6 del libro del Apocalipsis introduce los 7 sellos, de los cuales el primer cuarteto hace referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete cabalga en un caballo blanco y porta un arco, lo que algunos eruditos han asociado con el anticristo. El segundo cabalgante va a lomos de un caballo rojo y ha sido relacionado con la sangre, la violencia y la guerra. El tercer jinete monta un caballo negro y ha sido vinculado con el hambre. El cuarto jinete va en un caballo pálido, representando a la muerte, y, según Juan de Patmos, va seguido del mismo Hades. Número 18. Terremotos inimaginables. Las catástrofes naturales referidas en el Apocalipsis superan con creces a las que la humanidad ha experimentado en tiempos históricos, aunque no a otras consignadas por épocas geológicas. El capítulo 16 del libro relata una tormenta escalofriante seguida de un terremoto sin precedentes. Hubo un gran terremoto cual nunca antes había habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto tan grande y poderoso, según la narración, tras el cambio de paisaje producido por el terremoto, enormes cuerpos de granizo se estrellaron contra el planeta, dejándolo marcado. De acuerdo con Apocalipsis 4 y 21. Toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Número 19. Oscuridad y langostas asesinas. Con el sonido de otra trompeta por uno de los ángeles músicos del Apocalipsis, el mundo pierde un tercio de su iluminación, haciéndolo nocturno cuando debería ser diurno, según el propio libro. Esta calamidad astronómica arruina el ciclo de días y noches con todas sus nefastas consecuencias para la vida. Un nuevo sonido de trompeta acarrea una plaga de langostas que devoran todo. Apocalipsis 9:6 narra que las víctimas de las langostas con rostro humano sufren tal agonía que suplican por su propia muerte. Esto no es sorprendente, ya que la descripción que hace Juan de las langostas, que producen atroces dolores como los de los escorpiones con sus dientes de león, rostro humano y cabello largo, resulta aterradora. Número 20. Un vestuario de pesadilla. El libro del Apocalipsis reúne una de las colecciones más pavorosas de las peores bestias que se puedan encontrar en las escrituras religiosas y en la literatura fantástica. Además de las langostas de rostro humano y coraza de hierro, uno de los monstruos más representativos del texto del Nuevo Testamento es el mencionado en el capítulo 13, emergiendo del mar. Juan lo narra así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Número 21. Las plagas y destrucción. Tras la sexta copa, comienzan los preparativos del Armagedón con la cuarta copa. El sol quema la tierra y a muchas personas con su intensidad. La quinta copa arroja una oscuridad total sobre el mundo. La sexta copa seca el Éufrates y comienzan los preparativos para la batalla final del Armagedón entre las fuerzas del bien y el mal. Con la séptima copa, se produce una granizada y un gran terremoto, las islas escapan y los montes desaparecen. Número 22. La destrucción de la Nueva Babilonia. El capítulo 18 refiere a la destrucción de la Nueva Babilonia, lo que es lamentado por los reyes y sus súbditos. Número 23. Todos los malos terminan en el lago de fuego. En el capítulo 19, una inmensa multitud rinde alabanzas a Dios y se celebra la cena de las bodas del Cordero. El falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Ya en el capítulo 20, Satanás es puesto en cautiverio por 1000 años en el pozo del abismo. Los mártires son resucitados para reinar con Cristo durante un milenio. Transcurrido este periodo, Satanás queda en libertad por un poco de tiempo, y después es arrojado al lago de fuego junto al falso profeta y la bestia, donde también son lanzados los malvados después del juicio final, junto con la muerte y el Hades. Número 24. La Nueva Jerusalén. En el capítulo 21, una tierra nueva y un cielo nuevo reemplazarán al mundo antiguo. Cesarán la muerte y el sufrimiento, y Dios vendrá a morar y a reinar en la Nueva Jerusalén, adorada por la humanidad. Esta Nueva Jerusalén es descrita en Apocalipsis 21, 23-27, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira,
sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el capítulo 22, aparece el árbol y el río de la vida para la sanación de pueblos y naciones, y la maldición del pecado se da por terminada. Cristo anuncia la inminencia de su venida. Número 25. Advertencia a las principales iglesias. Juan de Patmos comienza el libro dirigiéndose a las iglesias cristianas de las principales ciudades de la Cristi, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea, para lanzarles una advertencia. Juan señala a estas ciudades y compañeros de religión que deben poner sus vidas en orden, retornando a la piedad e impidiendo que ocurran actos inmorales. El autor del Apocalipsis adopta el rol de un padre algo desencantado con sus hijos, les advierte de las consecuencias fatales que les esperan si no obedecen. Número 26. El falso profeta asterisco. En la profecía, una bestia sale del mar para esparcir dolor y condenación, pero será un segundo engendro que brotará de la tierra. Este segundo monstruo, con 2 cuernos como los de un cordero pero que habla con voz de dragón, es considerado el falso profeta. Esta segunda bestia ordena a la gente que adore a la primera bestia, que ha sido herida hasta que sane. Antes de que la primera bestia marina sane, la segunda bestia de origen terrestre hace que la humanidad adopte la marca de la bestia, el famoso 666, grabado en el cráneo de los protagonistas de algunas películas de terror. Número 27. La literatura apocalíptica. Por muy sombrío, aterrador y exagerado que pueda parecer el relato del Apocalipsis, es un libro perteneciente al tiempo de la literatura apocalíptica como género de escritura. A menudo, el lector contemporáneo pretende ponerse en el pellejo de un lector antiguo, pero ambos son muy diferentes. En los tiempos bíblicos y del cristianismo, la mayoría de las personas eran analfabetas y los pocos que sabían leer estaban llenos de supersticiones y de prejuicios religiosos, sociales y de toda índole. Además, muchos de los alfabetizados tenían una agenda particular para cuyo éxito resultaba conveniente este tipo de narraciones. Número 28. Es un libro muy violento. Cuando se traduce a estándares modernos, el libro del Apocalipsis es muy violento. Un erudito estimó que el número de muertes a las que el texto hace referencia, de acuerdo a los tiempos modernos, podría significar entre 5.000 y 6.000 millones de cadáveres, es decir, un alto porcentaje de la población. Número 29. El libro está condicionado por ser un exiliado. Su autor, el mismo Juan, explica que se encuentra en Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Aunque algunos eruditos modernos sostienen que esta afirmación podría significar simplemente una forma de predicar, la mayoría conviene en que esto implica que se trataba de un exiliado por su fe cristiana. Era una época en la que el Imperio Romano perseguía a los seguidores del cristianismo por no adorar a los dioses paganos y a los emperadores. Siendo Juan un exiliado por su religión, utilizó esa misma fe como elemento para atemorizar. Número 30. Propaganda antirromana. A medida que la retórica religiosa y política emerge del aterrador simbolismo del libro del Apocalipsis, se hace claro cómo y por qué el texto fue canonizado en la Biblia. Pael señala que en esa época y antes de que se escribiera el Apocalipsis, había místicos menos conocidos que escribían textos igualmente extraños y proféticos. Sin embargo, sus escritos no encajaban con las agendas de los poderes de la época, y la historia los dejó de lado. Asterisco número 31, una herramienta política útil. Irónicamente, este supuesto simbolismo contra la Roma imperial y en favor del naciente cristianismo finalmente se revirtió. En beneficio del Imperio Romano, el simbolismo del libro del Apocalipsis fue, en última instancia, una herramienta política útil. Por lo que muchos eruditos creen que llegó a aparecer en la Biblia. Pael señala que en esa época y antes de que se escribiera el Apocalipsis, había místicos menos conocidos que escribían textos igualmente extraños y proféticos. Sin embargo, sus escritos no encajaban con las agendas de los poderes de la época, y la historia los dejó de lado. El Apocalipsis, con su lenguaje simbólico y visiones impactantes, nos invita a reflexionar profundamente sobre el destino final de la humanidad y el triunfo de Dios sobre el mal. Nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos oscuros y desafíos inquietantes, podemos confiar en que Dios tiene el control y, al final, su justicia y su amor prevalecerán. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y dejarnos tus pensamientos en los comentarios.
Tu apoyo nos permite continuar compartiendo la palabra de Dios y llevar esperanza a más corazones. Apocalipsis 22, 12 ***. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno según sea su obra. Amén.